en esta forma En de esta relación contienda por la con gobernación los de la cubanos Florida, que los el Partido Estados Demócrata Unidos asegura que cuando los estadistas no la tienen puesta en el jaque. eres un país Yo les agradezco que ustedes, cada vez que yo enciendo la cámara, ustedes estén ahí para escuchar lo que yo tengo que decir. Amigos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Calvo. Y también tenemos a nuestra amiga Julie D. Julie D, ¿cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en vísperas de Navidad, buenas noches para ti, Carlos. Feliz Navidad para todas las personas que están conectadas a esta hora y que todo lo bueno les alcance en este nuevo año que comienza. Así mismo, felicidades a tu novio que cumple año hoy. Felicítamelo mucho. Sí. Y a todo eso. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Pasearon? Sí. Y van a seguir paseando. Así ahorita. es, felicidades para él. Sí, todo bien. Qué bueno. Todo muy bien, sí. ¿Y el niño cómo está? ¿El niño y tu papá bien? ¿El niño y tu papá cómo están? Todo bien, toda la familia, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a Dios, toda la familia bien. Qué bueno, Julie, me alegra mucho. Julie, hace 6 días, yo di una noticia y la han replicado, nadie la replicó. Hoy por ahí me dicen, fulano de tal, una tal persona lo hizo por allá por Europa
y se adjudican las cosas, pero está bien. Vamos a darle que se adjudiquen las cosas. No quiero yo hacerme el exclusivo. Yo quiero que tú escuches esto. No lo tengo el audio, pero quiero que tú escuches esto. Vamos a ver. Dime si se escucha. Espérate, déjame ver. Ok. Dime si se escucha, Yuli, por favor. Bueno, ahora en estos momentos no oigo nada, pero Porque realmente ahora no sí. sabemos qué están haciendo A ver, con eso. vamos a empezar aquí. Gracias a Dios y gracias a todos los amigos que se conectan, a los últimos suscriptores. Y ya está cerca de los 52,000 suscriptores, menos de 3 meses. Vamos a saludar a algunos amigos. Joel River, del Hospital Jaramillo, en Santiago de Cuba, de la morgue del hospital. Y todo parece indicar que se está investigando en diferentes morgues en el país con el robo de órganos. Y esto es un hecho de verdad muy triste, porque realmente no sabemos qué están haciendo con esos órganos, esta gente que se los roba. Vemos la escasez cuando un país está como el de Cuba. Ya nosotros pasamos por aquel periodo de hambruna que Fidel le llamó el periodo especial. Porque recuerden, los comunistas a todos le cambian los nombres. Y en ese periodo de hambruna que vivimos en Cuba, en el periodo ese, cuando se cae el campo socialista, todo el mercado cubano de amigos cubanos de estos países socialistas, pierde Cuba todo el financiamiento. Fidel Castro declara el periodo especial, que no es nada más que periodo de hambruna, un periodo de hambruna en el país. Y experimentamos nosotros los cubanos carencias y empezar a inventar para comer. Y el Estado, la dictadura también, comenzó a inventar para satisfacer la demanda, la comida. Y los ingenieros químicos en alimentos, en el Guatao, y Fidel presiona. Bueno, esto viene el gobierno. Esto quiero decir por qué está esto, Yuli. Ok. Y amigo de chat. ¿Lo ves, Yuli? ¿Ustedes lo ven o no? Sí, perfectamente. Ok. Sí. Dice, aterrador y espeluznante. Un empleado del hospital Ambrosio Grillo, muy cerca del Santuario del Cobre, fue condenado a 30 años de cárcel al conocerse que estaba extrayendo órganos y grasa corporal de fallecidos para triturarlos y venderlos como picadillos. Dice que esta noticia está en desarrollo. Algo que nosotros dijimos que por qué el régimen cubano estaba ocultando esta noticia. Ni todos los periódicos, toda la prensa, el partido, el gobierno en Santiago de Cuba. Yo di esa noticia porque la persona, quiero decirle que la persona que me pasa esta información es del Círculo de Salud Pública y me pasó esta información. Personas que confían en el canal por la seriedad que hemos mantenido en este canal y no nos atrevemos a dar una noticia si no está confirmada, y esto es una noticia de Santiago de Cuba. Así hemos experimentado, Yuli, los cubanos. Me acuerdo en aquel periodo especial, me imagino que tú eras muy niña, ¿no? Un poco niña, pero experimentamos comer gatos y comer muchas cosas, porque estábamos como Corea del Norte. El desespero de un pueblo por comer, todo lo que camina y huele, como dicen los de allá de Asia, se come. ¿Experimentaste alguna vez tú comer gato, Yuli? ¿Has comido gato? Que tú sepas. No, yo nunca he comido gato, realmente no que yo sepa, honestamente, pero sí viví el periodo especial y sí viví las carencias propias de esa época. Yo tengo 40 años, es decir, yo nací cuando ya parece esa que tienes menos. desgracia Parece que tienes menos. Parece que tienes menos, que lo celebraste, yo sí no ¿verdad? tengo problema en decirlo públicamente. Lo celebré el 1 de diciembre. ¿Verdad que sí? Que te felicitamos. Así te felicitamos por aquí. Sí, te felicitamos. Por supuesto. Pero, oye, vivimos un mundo. Pero sí, realmente. Sí, te escucho. No, tú, porque hay un corte ahí, te cortas tú. Dime, perdón. Sí, hay un corte, parece que la internet no está muy buena y quiero aprovechar, pero realmente esto de el tráfico de órganos y todo esto es algo que se está viendo prácticamente desde el inicio
de esta desgracia que tenemos en Cuba. Recordemos la venta de sangre, y eso está ampliamente documentado. Hay una persona en la planta de suero, María Huerlao, que ella tiene mucha documentación, sí, acerca de todo lo que se hacía con los presos políticos antes incluso de fusilarlos, cómo les quitaban la sangre para luego venderla. Y el negocio de la sangre ha sido muy lucrativo para el régimen cubano. Entonces yo creo que esta práctica, que es una práctica además totalmente despreciable, canibalesca, totalmente antihigiénica, o sea, es algo que desde todos los puntos de vista es censurable, pues es algo que ha sido, pudiéramos decir que fomentado por la misma necesidad y por el mismo régimen que a su vez al inicio hizo esto mismo con la sangre, es decir, sacarle la sangre a los fusilados antes de llevarlos al proceso, dejarlos prácticamente moribundos y luego fusilarlos para coger la sangre. Entonces, esto realmente es algo que no es nuevo, es despreciable y forma parte de todas las historias, largas historias de dictadura, de Holodomor, como decían aquí en el chat, cubano, que hemos vivido nosotros desafortunadamente en la isla. Así mismo. Ok, cuando tú pasas en Novia del Mediodía, toda la gente que han ido a Bauta, a Punta Brava, pasa y a una milla del Novia del Mediodía, a mano izquierda, está la planta de suero. La planta de suero de Cuba, ahí se hace, ¿qué se hace ahí? Ahí se hace el experimento, Julie y los amigos, donde hay un reparto muy cerca de ahí, que es el 20 aniversario, que es un reparto de militares. En el 20 aniversario se comenzó a los militares a que quisieran donar el plasma. Es un gran negocio, la sangre, el plasma. Y ahí le daban una dieta especial, un cartón de huevo, le daban pollo. Y ahí en este lugar se hacía esto. Y te voy a decir algo, cuando un pueblo es ignorante, Julie, la ignorancia es muy atrevida. Y a mí me llamaron, yo vivía en Punta Brava, si yo quería en un censo, si yo quería donar mi plasma. Yo dije, no. Pero muchos militares de las Fuerzas Armadas iban a la planta de suero y militantes del partido a vender su plasma, a dar su plasma por baratija, y la dictadura eso lo vendía en el exterior y generó mucho dinero la dictadura con ese plasma de la sangre. También el quien va para San Antonio de los Baños y pasando la cárcel de Valle Grande y el reparto Valle Grande, más adelante se estaba haciendo la ensambladora del ADA que le iba a atender Fidel Castro Díaz Balar, el hijo de Fidel Castro. Esto se paralizó y se comenzó a hacer una planta de la placenta de la mujer, donde con la placenta de la mujer se estaba trabajando unas cremas para el vitiligo. Personajes como Michael Jackson y muchas personas de renombre a nivel mundial compraban este tipo de producto que se hacía en esta planta con la placenta de la mujer. Ahí esta investigación que se hacía y se vendía también esto como pomada, como crema, y se vende en el exterior, y todavía creo que se sigue vendiendo en el exterior este tipo de invento. También en el CIREN, Centro Internacional de Restauración Neurológica, que atendía a la doctora Hilda Molina, según se experimentaba con fetos que abortaban y le sacaban una glándula a los fetos de la oreja de atrás para trabajar, Julie, el medicamento para el mal del Parkinson. Estamos hablando de un régimen que ha hecho experimento con todo lo que venga, y por eso que en Cuba hay un alto por ciento de abortos de madres que le decían que los niños venían con problemas y las madres los abortaban. Ese fue el escándalo que lo hizo a la luz pública el doctor Oscar Elías Vicé, cuando encontró a un niño que lo habían declarado muerto en la morgue del hospital, vivo, llorando,
y el doctor Oscar Elías Vicé empieza una investigación y se da cuenta que están mandando a abortar a las mujeres con engaño. Amiga Yuli, ¿sabías todas estas cosas que estaban pasando en nuestra Cuba socialista, en esa Cuba humana, cómo se escogía al ser humano para estos tipos de experimentos, para sacar divisas? Sí, estos argumentos son muy importantes. Cuando te mencioné lo de la sangre, lo conocí aquí precisamente investigando, y luego llegué a esta información que está muy bien documentada por esta señora María Lao, que tiene muchísima documentación acerca de todo esto y de los presos y cómo los llevaban prácticamente secos al paredón. Y esto me recuerda mucho la maquinaria fascista, cómo los fascistas también experimentaban con los judíos. Fíjate cómo todo esto tiene relación. Y los comunistas, los socialistas cubanos, la dictadura, la tiranía cubana ha hecho exactamente lo mismo. O sea, todos estos centros, supuestos centros de investigación, ¿quién quita que puedan haber sido centros de investigación para otro tipo de cuestiones como las que tú acabas de mencionar? Y el escándalo de los abortos, por supuesto, esto le costó el trabajo al doctor Oscar Elías Vicet, opositor, que fue una persona, ha sido, porque está vivo, gracias a Dios, al denunciar todo esto y al negarse a hacer más abortos. O sea, una persona provida. Fíjate, una sociedad como la Cuba, una sociedad, cuando hablo de sociedad, me estoy refiriendo específicamente al proceso mal llamado revolucionario, donde se ha promovido tanto la cultura del aborto, como una persona decide no continuar colaborando con esto. Y justamente le ha costado el ostracismo dentro de la oposición también, y le ha costado prácticamente todo. O sea, está relegado completamente de la práctica médica y demás. Y fíjate, aquí estaban hablando en el chat también de los famosos champús de placenta, que uno inocentemente en Cuba decía, oh, el champú de placenta, pero ¿de dónde salía todo esto? Bueno, pues precisamente de las madres que abortaban a sus hijos. Entonces, todo esto es parte de toda esta máquina nefasta que representa el castrocomunismo y que desgraciadamente todavía está en Cuba. Ahora, los niveles, Yuli, porque fíjate el nivel de irresponsabilidad y de control de la misma dictadura cubana y a dónde nos puede llevar el hambre. Yo siempre he dicho que el hambre es mala consejera. Y fíjate, los países socialistas, como Corea del Norte, China, Cuba, hemos pasado periodos de hambruna y experimentamos muchas cosas, pero se van los controles. Como tú de la morgue estás cogiendo las vísceras de cuerpos que mueren, tú no sabes de qué enfermedad murió, y así mismo la estás distribuyendo en la calle. La muele. ¿En qué nivel de deterioro, Yuli, mental se encuentra esta persona? Porque esto, si tú te pones a ver, Yuli, esto es lo que veíamos en las películas. Y en las películas norteamericanas, aquellos asesinos. Pero hoy estamos viendo en Cuba una película real. Y esto es por el hambre que está inducida directamente por la situación económica, inducida por la misma dictadura, ¿no? ¿Tú pensaste alguna vez que el pueblo cubano pudiera llegar a esto? ¿Perdón? Esto es parte de la maquinaria siniestra de la dictadura. Estamos manipulados por el estómago. Los cubanos, ¿no?, que están en la isla, desgraciadamente los tienen manipulados así por el estómago. Es una forma también de control de poblacional, de controlar a la gente. Y entonces sencillamente ya esto está tocando fondo. Y tú decías curiosamente que esto lo veíamos en las películas, pero es que ya la misma realidad supera la propia ficción. Entonces, estas cosas, pero fíjate, yo recordaba también ahora, y hablando justamente de este tema del periodo especial, el famoso bistec de frazada, que nunca lo comí, gracias a Dios no lo comí, pero sí sabía de su existencia. Entonces, imagínate tú qué hay que tener en la mente para coger una frazada, usarla como si fuera un bistec y luego venderla o dársela a alguien a comer. O sea, es algo realmente que no tiene ningún tipo de sentido, y son las historias del castrocomunismo, desgraciadamente. Y las historias, y fíjate, Yuli, es a lo que ha llegado el cubano.
así mismo, y a falta de controles, Yuli, yo también recuerdo en ese periodo especial que se robaban las personas, se robaron un fertilizante de matanza y lo mezclaron con harina para hacer pizza, y esto se vendió en algunas pizzerías de La Habana, donde los administradores la compraron, y hubo personas graves y hubo hasta muertos en este trasiego y en esta irresponsabilidad, porque al final, Yuli, el régimen cubano no controla nada, porque la corrupción es de arriba para abajo, y todo el mundo quiere vivir, y todo el mundo, desde el director de una empresa, un ministro, el viceministro, todo el mundo quiere. Es una cadena que termina, pueblo cubano de a pie, es una cadena de y no hay economía que esto funcione. Y esto es debido, Yuli, a eso mismo. Ahora, tú tocaste un tema y que está pasando ahora, Yuli. Quiero, porque tocaste un tema que del comunismo y la gente que se están yendo y todo esto. Hablaste así, creo, por ahí lo tocaste. A ver, estamos viendo, Yuli, y en la segunda parte yo tengo una información, que la voy a dar, la primera parte va a ser con Yuli, porque siempre con Yuli es bueno tenerla porque sacamos mucha información con la conocimiento de Yuli y con las explicaciones que siempre da. Yuli, hemos visto una avalancha de personas profesionales de la comunicación. Algo que me llama la atención. Tú sabes que en Cuba existía que si tú eras condicionado, era una ley que tenía que si tú eras un profesional no podías salir hasta un tiempo determinado. Ahora vemos, Yuli, que personas de la comunicación están saliendo fácil y llegando a Estados Unidos. Y sin embargo, hay opositores que están saliendo, como Ariana Mena Rubio, esta muchacha, esta señora negra cubana, que es opositora, que andaba con la gente de San Isidro, no ha llegado a este país. Y creo que la tenían detenida en un centro de detención en México. Pero qué fácil llegan esta gente a las comunicaciones, Yuli, a este país. Me quiero tu opinión sobre este punto. A Carlos le encanta poner el dedo sobre la llaga y a mí me parece fantástico que lo haga porque es de los pocos canales que hace esto. Bueno, mi punto es incómodo y voy a dar mi opinión como siempre, quizás pueda o no estar equivocada. Si estoy equivocada, pues entonces rectificaré. Pero mi punto es que yo creo que el plan aquí es tratar de desestabilizar este país. Tratar de desestabilizar este país, tratar de continuar con el adoctrinamiento y tratar de sembrar una narrativa favorable al discurso demócrata y también republicano, porque ya muchos republicanos también están en este mismo juego. Entonces yo diría un discurso favorecedor al establishment. Yo estaba mirando una noticia hace algunos días, una noticia de Cubanet, creo, algo así, donde estaban diciendo, era Cibercuba, Cibercuba. Estaban diciendo que las personas están huyendo de los diferentes países. Ellos estaban dando la teoría de por qué la gente huía de los países y venía aquí a los Estados Unidos. Entonces ellos estaban diciendo que habían varias razones, pero una razón muy importante era el cambio climático. ¿Cómo? Sí, que las personas... pero ese fue Cibercuba. Cibercuba dijo eso. Sí, eso es una noticia. Eso es una de Cibercuba, sí. Cibercuba era el que estaba dando la noticia. Entonces estaban diciendo que las huían por el cambio climático. Yo tengo entendido que la gente huye de los países por las tiranías, huye por la falta de oportunidades. En el caso cubano es esencialmente porque estamos viviendo en una tiranía. Pero no por el cambio climático. O sea, esta historia del cambio climático y esta agenda del cambio climático es algo que es favorable al discurso globalista, al discurso de esta gente que quieren imponer la agenda verde. Entonces, estos son los famosos periodistas que tú ves que llegan aquí y que hablan de que en Cuba hay una dictadura de manera muy light.
¿ok? De manera muy, vamos a decir, muy somera. Yo he sido una de las personas que he dicho que yo no creo que exista prensa independiente en Cuba. Yo creo que la mayoría son asalariados que responden a determinadas organizaciones, como por ejemplo lo que te mandé, que justamente eso sí es de Cubanet, por eso es que tengo a Cubanet en la mente, porque te lo mandé, que era la planilla. Se lo mandé al productor. Sí, la Se lo mandé planilla al productor. A ver de si la lo puso. declaración de impuestos del 2019 para que ustedes vean a quién es que ellos responden. Entonces, el que paga manda. Y si Soros, por ejemplo, es la persona, o la NED, que son las personas que están respondiendo, No la tengo ahí. están implementando una agenda, no lo tienes. Bueno, te lo vuelvo a mandar después. A ver, están no, implementando una agenda. Pues, esto. no, eso es otra cosa también muy simpática. Es una conversación de algunos opositores cubanos hablando de Chávez y de las bondades de Venezuela y que Chávez es muy democrático y demás. Sí, ahorita eso fue algo que lo vi analizamos también hoy, por eso te lo envié. Sí, entonces para mí todo esto de la prensa independiente y todas estas personas que tú ves que trabajaron para el Noticiero Nacional de Televisión engañando a la gente o para otros canales y después llegan aquí y entonces empiezan a trabajar en grandes plataformas, las grandes plataformas que están prácticamente en complicidad, todas con el Partido Demócrata y con esta agenda globalista, pues sencillamente son los que tienen los puestos. Entonces yo creo que esto es una manera más de tratar de ir insertando un poquito más el veneno del socialismo aquí en los Estados Unidos. Es lo que yo básicamente pienso, porque fíjate que es muy curioso que ellos hablen de una tiranía en Cuba, pero de pronto digan, o de una dictadura, ¿no? De manera muy somera, como ellos suelen hacer, y de pronto te digan que la gente viene y escapan también por el problema del cambio climático, cuando se sabe que eso es una cosa que es una mentira, o sea, es una falacia. El cambio climático y todas esas agendas de hambruna y demás, quienes las promueven son los propios demócratas y el propio establishment. O sea, es todo, para mí es todo una mentira, es todo una fantasía. Entonces, después llegan aquí y dicen que son grandes opositores cuando se sabe que en realidad son. Pero además, si fueron en algún momento afectos al régimen y llegan aquí y de pronto cambian el discurso, está bien. Pero es que el discurso sigue siendo el mismo discurso socialista con el mismo veneno socialista del Partido Demócrata, en este caso, y del establishment en sentido general, porque no me gusta únicamente hablar de los demócratas, ya que hay muchos republicanos también que están votando en favor de toda esta agenda absurda. Entonces, eso es para que ustedes, como entre líneas, estos medios, supuestamente medios informativos independientes, te dicen, sí, en Cuba hay una dictadura, pero después te dicen que las personas escapan de las dictaduras producto del cambio climático. O sea, es una cosa tan absurda y tan tonta que es imposible de creer. Eso es lo que creo. No te escucho. Perdón. Julie, y qué casualidad que estamos hablando de todas estas cosas, porque es importante y qué bueno, déjame, porque todo viene con esto. Ya tuviste que este señor lo acaban de quitar los demócratas. ¿Estás de acuerdo que los demócratas, que son los que tenía el gobierno americano, que tenía el dinero de Venezuela embargado y que se lo entregaron a este hombre, que además alrededor de este hombre, tú lo estás viendo, ¿no? Sí. Juan Guaidó, alrededor de él hubo escándalo de corrupción, donde hay personas que se han enriquecido con ese dinero. La oposición venezolana aprueba la destitución completo de este grupo de gobierno interino y ahora se le da más poder a Nicolás Maduro con todas las empresas que están invirtiendo y van a invertir en Venezuela. ¿Cómo tú interpretas, Julie, que a estas alturas se quita Guaidó y se le entrega ahora todo el dinero a Venezuela, a la dictadura de Maduro, que va a tener un hueco, un oxígeno grandísimo? Amiga mía, ¿cómo tú interpretas este movimiento político de los demócratas en los Estados Unidos y también de Guaidó? ¿Cómo tú interpretas a este señor Juan Guaidó, que sabemos todo que viene de la socialdemocracia y muchas personas tenían fe en este hombre? ¿Cuál es tu interpretación sobre eso? Mira, yo te voy a decir que para mí Guaidó ha sido un grandísimo traidor a la libertad de Venezuela.
y hay que analizar de la oposición cubana con quién anda Guaidó o con quién estuvo andando Guaidó, para que entonces ustedes puedan entender. Para que ustedes, vamos a dejar que las personas yo creo que te voy a tener la hora completa aquí o un poquito más. Vamos a dejar que las personas hagan la tarea para que puedan entender con qué personas. Y voy a decir algo de Guaidó. Cuando tuvimos la oportunidad de toda esta gente, era cuando estaba el presidente Trump, no existió esa posibilidad y te voy a explicar por qué. Aquí se le metió en la cabeza a mucha gente de mucho poder, que había que darle, vamos a decir, que reconocimiento a Guaidó, acabar con lo que estaba pasando en Venezuela, porque ellos pensaban que de la mano de Guaidó esto iba a ser posible. Entonces, sacarle, como decimos en buen cubano, un poco el pie a lo que estaba pasando en Cuba, cuando el verdadero cáncer está en La Habana. Entonces, el resultado, ¿no? Este es justamente el resultado. Este señor no ha hecho absolutamente nada, ha estado en complicidad con todo lo que ha pasado en Venezuela, una oposición leal, una oposición muy leal a la dictadura de, bueno, primero el chavismo y ahora el madurismo, por supuesto. Y entonces, sencillamente, ese es el grandísimo resultado. Recordemos cómo lo recibieron aquí en el Congreso de los Estados Unidos con bombos y platillos, y acaba de llegar el presidente Guaidó y todo, y aplausos y demás, y al final, bueno, pues ahí ustedes tienen el resultado de lo que es Guaidó. Entonces, miren a Guaidó, miren el recibimiento a Zelensky, que son dos cosas que me parecen muy paralelas. Qué casualidad, y muy diferente. Similares, ajá, exacto, de la manera en que los reciben. Yo no estoy hablando del pueblo de Ucrania, para que no me confundan, ni estoy defendiendo a Putin tampoco. Putin es todo lo que ustedes quieran pensar que es Putin, pero tampoco puedo estar en favor de este señor que viene aquí, se abraza con Nancy Pelosi, viene a pedir dinero o sabe Dios a qué más, y es recibido en el Congreso de los Estados Unidos con aplausos por parte de todo el mundo. Entonces, eso mismo ha ocurrido justamente con Guaidó. Lo que pasa aquí, lo curioso de todo esto es que te utilizan, pero luego no eres conveniente, pues entonces te desechan, porque es así como funciona. Cuando las personas trabajan por intereses que no son precisamente la libertad plena y completa, pues entonces esto es lo que sucede. Sencillamente, hoy te tienen y mañana, pues entonces te tiran a la basura como un trapo. Oye, sí, Yuli, y qué bueno que tocaste el tema de, porque, bueno, parecido cuando Obama recibió a Guaidó, pero vemos que el mismo, el vicepresidente de Obama, cuando Obama estaba presidente, que puso a Guaidó en el poder, le dio esa cosa extraña que todos vimos, que 50 y pico países del mundo lo reconocieron. Y después vimos el papelazo de Macron en la cumbre en Egipto saludando a Maduro, y entonces está desconociendo a este tipo. Ya todo esto que nos enredan en la política, estos políticos globalistas, pero este mismo gobierno, porque es la extensión de Obama, lo quita y lo desecha para abrir el juego económico con Maduro y darle oxígeno a ese Maduro. ¿Qué intereses? ¿Tú crees que haya intereses económicos fuertes del establishment político y económico de los Estados Unidos detrás de toda esta maniobra? Estamos hablando del Congreso, del Senado. Estamos hablando de todo el mundo. Y yo creo que detrás de todo esto, por supuesto que hay intereses económicos, intereses también, por supuesto, de, vamos a decir, que de pacifismo para realmente que exista una rebelión, que los pueblos realmente se rebelen contra el totalitarismo, y entonces están haciendo todas estas maniobras para tratar de
apaciguar las cosas que mueven completamente todo el tema político. O sea, todo esto es por dinero. Esto es por dinero, por negocios, y yo creo que eso es esencialmente lo que está moviendo la cuestión. Es lo que ahora, ¿quién fiscaliza todo ese dinero que se le dio a este hombre? ¿Quién responde por todo ese dinero que se le dio al contribuyente norteamericano? Fíjate, yo te voy a decir algo, no solamente el dinero que se le ha dado a Venezuela, el dinero que se ha dado para democratizar Cuba, supuestamente en una libertad que nunca llega, y el dinero que ahora se le está dando a este señor Excelencia, se le ha dado y ahora se le va a seguir dando con este último paquete que se acaba de aprobar hoy, justamente, un paquete de trillones, 1.7 trillones de dólares, algo así estuve leyendo, en un paquete de, creo que tiene 4,000 páginas o algo así. O sea, primeramente, ¿quién redacta todas estas cosas? O sea, ¿quién se va a leer eso para luego aprobarlo si tiene una enorme cantidad de páginas? ¿Qué responsabilidad? Como dice Pelosi, primero apruébelo y luego léalo. Entonces, realmente el dinero que se da, no hay manera de fiscalizarlo. Todo el mundo habla de lavado de dinero en Ucrania. Hay que tener cuidado con esto porque hay que tener las pruebas para poderlo decir, pero de lo cual sí podemos estar claros es de que la procedencia, o sea, dónde va ese dinero, no está clara. O sea, no se le está diciendo al contribuyente americano para dónde va. Y ese es nuestro dinero, porque el gobierno no produce absolutamente nada. O sea, la Reserva Federal va a seguir aumentando las tasas de interés, van a seguir aumentando los impuestos a la propiedad, porque ese dinero hay que sacarlo de algún lugar. Y dentro de este famoso paquete que se aprobó justamente hoy, hay una cantidad exorbitante de dinero para Ucrania. Creo honestamente que al pueblo ucraniano no le está llegando ni un centavo, y el pueblo americano está cada día peor, mucho más alta. Los precios de los alimentos están cada día más altos y tenemos una crisis ideológica en este. Pero además, fíjate, si esto es una complicidad entre ambos partidos, que hoy Mitch McConnell, creo que fue hoy o ayer, no recuerdo bien, Mitch McConnell dijo que la prioridad número 1 de Estados Unidos es justamente Ucrania. Eso lo dijo Mitch McConnell, no lo dije yo, ni me lo estoy inventando yo. A ver, pero esto es una... Oye, y dentro del paquete, Julio, no sé si tú sabes que dentro del paquete que autorizaron, también hay un paquete para cuidar las fronteras en el Medio Oriente. No sé a qué países salió también dinero para ahí. Exacto. No sé a qué frontera. Entonces, sin embargo, la frontera sur de los Estados Unidos está descuidada completamente. Y sin embargo, apruebas un paquete para cuidar la frontera del Medio Oriente. Exacto. ¿De quién? ¿De qué país del Medio Oriente? Porque esto es lo que no entendemos. Recuerda cuando Trump llegó al poder, que frenó no sé cuántos millones de dólares para Palestina, que Obama había autorizado, y Trump frenó esa cantidad de dinero que iba para Palestina. Pero es lo que tú dices. Aquí hay algo que es muy delicado, amigos, y lo que está diciendo nuestra amiga Julie D. A ver, ¿cuántas páginas para mandar a estudiar de información a los congresistas norteamericanos para aprobar? Porque fíjate qué interesante, aquí hay plan con maña, porque autorizan rápido porque se van de vacaciones. En las vacaciones de Navidad el Congreso cierra, y cómo los congresistas irresponsablemente autorizan este paquete, Julie, y nosotros los contribuyentes, los que elegimos, hubo 18 republicanos que estuvieron de acuerdo en este paquete de dinero. Entonces se está comportando Estados Unidos como una república bananera. Es mi opinión. Mira, son aproximadamente 4,200 páginas para un proyecto de ley que realmente es imposible leerse esas 4,200 páginas. O sea, no hay manera.
de ocurrir, no hay forma humana de que esto pueda ocurrir, de que usted pueda leer tanto. Pero bueno, parece que hay que seguir los dictámenes de Madame Speaker y como dice ella, usted primero lo aprueba y después lo lee. O sea, esto es una cosa muy absurda e irresponsable porque usted no puede aprobar algo si no lo ha leído. Y eso puedo yo debatirlo con cualquier persona. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué escriben tanto? Ya eso es un signo de socialismo, Carlos. O sea, los socialistas son los que comienzan con el juego de palabras, regodeo para enredar. Cuando usted vea documentos que son extremadamente extensos, proyectos de ley y demás que son pero tan largos, eso es un signo de socialismo. O sea, ¿quién redacta todas estas cosas? Si a eso le sumas las galimatías y las complejidades que escriben, pues entonces cada día resulta más difícil poder entender. Eso es lo primero. Y realmente sí, como tú bien acabas de decir, republicanos que votaron a favor de esto y el propio líder de la minoría que dijo que lo tal en estos momentos es Ucrania. O sea, no importa la inflación, no importa los precios de la gasolina, no importa nada, no importa la economía, lo importante es Ucrania. Esa es prioridad número uno. Yo creo que esto realmente es un desastre lo que estamos viviendo. No hay forma humana de que se pueda entender a dónde quieren llevar este país. Lógicamente es camino al socialismo. Y las personas, yo siempre que converso de estos temas, la gente ve el socialismo y lo compara con la tiranía de Cuba, cuando en realidad no tiene necesariamente por qué ser así. O sea, Cuba es, vamos a decir que la forma más hiperbólica y más, vamos a decir, más revesada de lo que puede el totalitarismo. Pero las políticas socialistas que estamos viendo hoy por hoy, implementadas por los demócratas, son las que están llevando a este país a la ruina, al desastre. Y fíjate que están haciendo todo esto con una marcada intención. El Congreso nuevo ahora en enero, que supuestamente es republicano, porque son los que tienen el poder o van a tener el poder, ¿de qué manera van a gobernar? Bueno, sencillamente bajo directrices económicas de los demócratas, porque ya esto se aprobó. O sea, que si ya esto se aprobó, esto va a pasar y va a ser de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a poder encaminar este país? Es la pregunta. O sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Es lo que yo me pregunto. Y me maravilla ver cómo cubanos, incluso periodistas que hablan de la dictadura, hablan de la tiranía, pero apoyan las políticas de los demócratas. Es algo que es una locura, porque quieren dar este país a la ruina, económicamente e ideológicamente. Es la otra de la que siempre hablamos en tu programa. Siempre tocamos el punto ideológico con la agenda del cambio climático, de género, todos los eventos que quieren hacer, la promoción del aborto y toda esta concepción orwelliana de la sociedad. Porque yo me imagino que George Orwell esté en una esquina donde quiera que esté mirando asombrado en este país, pues entonces no es más que el control del Estado sobre el ciudadano. No es más que eso, Carlos, es el control del Estado sobre el ciudadano. Están participando ambos políticos de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas. Es lo que creo. Está súper clara. Y en política no hay nada, no hay casualidad. Yo siempre lo he dicho, Yuli. En política no hay casualidad. Guaidó, y vamos a ver, después del corte comercial, vamos a ver un momentito. Y esto de que en política no hay casualidad, y después vamos a ver en manos de quién estamos, Yuli. Y algo que tú has dicho, hemos dicho el doctor Gustavo León, que está por ahí. Saludo a nuestro amigo, el doctor Gustavo León, y a todos los amigos que se están conectando. En manos de quién estamos en este mundo. Vamos a ver algo muy, muy delicado, muy, muy serio, y que tenemos que estar al tanto y que lo hemos tocado, hemos sido muy enfáticos nosotros sobre en manos de quién estamos, no solamente en Estados Unidos, sino que este complot mundial para acabar con nuestra sociedad, con la humanidad y con la familia. Yo voy a salir. Si viene el video, Yuli, tú te pones, por favor. Voy un momentito a ponerme algo. Tengo medias, pero aquí está haciendo un frío ya que se me están congelando los pies.
Entonces, déjame, voy a ponerme unos zapatos porque de verdad que no es fácil lo que está. Sí, de aquí para arriba todo el mundo, no estoy en ropa interior, pero ya está aquí a 32. Ya te puedes imaginar. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con Julie D. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Ya estamos aquí. Ya estoy, Julie, ya pude llegar. Julie tiene un reto ahí. Ya. Julie, y como decíamos, gracias. Recuerden llamar al doctor René Cabrera, ¿ok? 305-596-0322. Díganle que vieron el comercial con Carlos Calvo. Si quiere tener una sonrisa bella, puede llamar al doctor René Cabrera y díganle que vieron el comercial con Carlos Calvo. Si tienes un mal crédito, tienes problemas con tu crédito, hay un equipo de profesionales en esa gran oficina que te va a atender. Y te garantizo que vas a salir satisfecho con el trabajo que hace nuestro amigo, el doctor René Cabrera. Siempre dígale que vio y que viene de parte de Carlos Calvo. Así que gracias a ese doctor, de verdad que está haciendo un gran trabajo y con esa clínica y la historia de él, de emprendedor, lo que hace y lo que hace un país vivir en el capitalismo. Vivir en los Estados Unidos de América. Julie, en política no hay nada casual. Vamos a ver. Guaidó lo quitan y adivina quién llega a Venezuela. Ramiro Valdés. Fíjate qué rápido, Julie. Aquí las casualidades no están escritas. Ramiro Valdés llega con una gran delegación de Cuba, de la dictadura cubana, urgente a Venezuela después que quitan a Guaidó. ¿Ustedes ven la imagen, Julie? ¿Tú la ves? Julie, ¿tú la ves? No, yo no veo nada. Yo tengo con el... No veo. No se ve. A ver. ¿Y ahora? Díganme ustedes, por favor, porque Julie, ahora sí. Ahí está Ramiro Valdés. Está como dando vueltas todavía, está como cargando. No, ya yo la tengo. No sé si ustedes, ya la gente, yo la tengo, ya la estoy viendo por el teléfono. Ahora sí se ve. Bueno, en política no hay nada casual, como decimos. Ramiro Valdés, el asesor en temas de seguridad, de represión al régimen de Maduro, acaba de llegar a Venezuela hace 2 días, después del anuncio que la oposición venezolana quita a Juan Guaidó. Nada es casual. Vemos la intromisión de la dictadura cubana, como es ya normal, en este país de Venezuela. Como dijo Carlos Laje una vez, hace que trajo un escándalo grande y dentro de Venezuela, Venezuela y Cuba tienen un solo presidente. Y entonces parece que el presidente de Cuba es el presidente de Venezuela, porque ahí se rinde pleitesía. La vicepresidenta Daisy La Fea, como dice Jaime Bailey, recibió a este hombre siniestro, el símbolo de la represión en el país y de los organismos de represión en el país. Imagino que él sepa, y que fue el creador del centro de tortura debajo del metro de Caracas, en una de los tantos kilómetros del metro de Caracas, ahí debajo, un centro de tortura. Y en política, Julie, no hay nada casual. ¿Qué tú crees de esto, amiga Julie? Mira, yo te voy a decir con respecto a este tema de Venezuela y de lo que está pasando en general en América Latina, porque esto no es un proceso exclusivo de Venezuela. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Hemos visto diferentes países que han caído en la cuestión esta del socialismo, ¿no? Yo creo que el artífice de todo esto está en La Habana, con la creación del Foro de Sao Paulo. Tú sabes que eso fue un punto importante y un sueño acariciado por Castro. Castro es el artífice. Castro, hablo de Fidel, no de Raúl, hablo de la piedra. Fue el artífice del Foro de Sao Paulo. Y tú
sabes que este foro a que se ha dedicado toda la vida es a desestabilizar la acción, vamos a decir que a utilizar las propias narcoguerrillas para todo esto. Tú sabes que una de las formas que tiene la izquierda para llegar al poder también es a través de la violencia y la intimidación. Ahora están utilizando las vías democráticas porque justamente la supuesta derecha, que no existe, porque no hay derecha ninguna, eso no existe, está alentando la corrupción. Y por supuesto, fíjate que en el chat ponían algo como que ¿qué podemos hacer si los republicanos no hacen nada? Bueno, en América Latina más o menos sucede lo mismo. O sea, no hace nada la derecha, justamente es la que debe hacer algo, y entonces están, a la izquierda les resulta muy fácil, están llegando por vías democráticas porque convencen a la gente con el discurso populista. Entonces yo creo que el artífice de todo esto es el cáncer de La Habana. Siempre lo he dicho. Y yo creo que se perdió una oportunidad grande cuando estuvo el presidente Trump y realmente no se hizo lo que se tenía que hacer para poder acabar con el castrocomunismo. Yo creo que estamos muy tarde y me parece que todas estas jugarretas políticas y todas estas fichas que tú ves que se mueven y estos gobiernos que de pronto se caen y ponen otra persona, como por ejemplo el caso de Perú, que tampoco me voy con la bola de trapo de Castillo. A mí me parece que esto es más de lo mismo también. Todo esto sale de La Habana. O sea, el cáncer de La Habana realmente ha infectado todos los países con la complicidad, por supuesto, de un establishment al cual no le conviene que estos países tengan libertad plena y completa. Yo me pregunto, y es algo que yo creo que las personas también se preguntan, ¿no? Y voy a hacer esta reflexión pública. ¿Por qué Estados Unidos no limpia su patio trasero, que lo tiene bien sucio con todo esto, con todos estos gobiernos que tenemos en estos momentos, gobiernos socialistas, supuestamente democráticos, y se va a otros lugares a democratizar otros países? Realmente es bien curioso todo esto. Y es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? Y yo creo que las personas también se la van a... Está infectando todos los países. Ese es un ejemplo. Ay, perdón. Perdón, Julie. Perdón. A ver, se me fue. Sí. Perdón. No te preocupes. Fui yo. Perdón, fui yo. A ver, Julie. ¿En manos de quién estamos? Y esa pregunta se la hemos hecho al doctor Gustavo León. Y hemos aclarado muchas veces aquí, varias veces con el doctor León, y ayer fue también una de las veces, cómo Estados Unidos no ha limpiado su patio trasero, pero no ha querido limpiar el patio trasero, porque para limpiar el patio trasero tiene que empezar por La Habana, Cuba, y realmente no ha querido, meterle mano al responsable de todo esto, porque ante el foro de Sao Paulo estamos viendo la Tricontinental, estamos viendo el Departamento de América del Comité Central del Partido, con Manuel Piñeiro, un ala de la inteligencia cubana que dirigía el Partido Comunista Cubano. Entonces estamos viendo que siempre su meta fue adueñarse de América Latina. Pero tú dijiste el patio trasero, y nosotros hemos dicho aquí hay personas que se han confundido. Inclusive escuché una vez a un influencer cubano diciendo López Obrador no es igual que los Castro, la gente de López Obrador. Miren lo que hizo, y esto es peligroso porque estamos hablando de México. En pleno Congreso de México, un diputado de Morena. A ver, vamos a empezar. Mira cómo vive Yuli, el comunista.
Que no se trata de derecha o de izquierda, se trata de sentido común. Aquí tenemos países como Suiza, como Irlanda, como Estados Unidos, y aquí tenemos países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Si tú tuvieras que enviar a tu hijo a estudiar, ¿dónde lo enviarías? Si tú tuvieras una enfermedad, ¿dónde te gustaría que te atendieran? ¿En qué país? ¿Dónde crees que la gente se alimenta mejor? O si tuvieras que comprar un piso, ¿tienes claro dónde lo comprarías? O la seguridad a las 2 de la mañana en la calle. ¿Dónde hay más democracia? ¿Dónde hay más libertad de expresión? ¿Dónde piensas que el sistema judicial es más justo? Si tú tuvieras ahorros, ¿dónde te gustaría guardarlos? ¿Aquí o aquí? Tienes unos países a los que la gente quiere llegar de la forma que sea y tienes unos países que la gente quiere huir de la forma que sea. Es que no es derecha o izquierda, es que es sentido común. Sentido común, amiga Yuli. El más común de los sentidos que hemos perdido, Yuli, pero... El más común de los sentidos, así es. Pero viste eso, Yuli. Pero ahora, te hice una pregunta, como le hice la pregunta al doctor antes de salir, que hablamos, que viste el video, y me dijiste algo. Yo le pregunté ayer al doctor, ¿por qué cuando estaba Zelenski hablando, los congresistas republicanos no se levantaron y se fueron? Porque además sacó la bandera de Ucrania en pleno Congreso de los Estados Unidos de América, que para mí eso es eso ahí en política es un fallo completo. Ahora, ¿por qué los diputados conservadores de México, cuando escucharon esto, no se levantaron y se fueron? Y tú me respondiste, ¿qué me respondiste tú? ¿Por qué los de derecha no se levantaron? ¿Qué tú me respondiste? Porque no hay derecha. Porque no hay derecha. No hay No hay nada. derecha en Latinoamérica. No hay principios, no hay nada, Carlos. No hay derecha en Latinoamérica. No, no la hay. Viendo esto, no la hay. Al menos ahí, al menos ahí no la hay. Y te voy a decir por qué no la hay. Mira, tú puedes apelar a la libertad de expresión y que cada cual puede expresarse como quiera, pero una bandera como la bandera de la hoz y el martillo, que ha costado tantos muertos, que tiene más muertos incluso que porque el comunismo tiene más muertos que el fascismo, y que una persona en pleno siglo XXI, un político, saque una bandera de esa naturaleza, yo como mínimo me levanto y me voy. O sea, yo no tengo nada que hablar con esa persona. Solamente en honor a las víctimas de ese sistema y de esa bandera. Ahí está todo. Y que nadie lo refutó. O sea, y que nadie lo refutó. Oye, Yuli, y que nadie de los conservadores de México lo refutaron. Nadie lo refutó. Ahora. Absolutamente nadie. No. Tú has sido muy enfática también en algo. Y yo hice una directa donde saqué algunas espinitas, porque sabe, cuando uno habla y toca al establishment de la lucha contra la dictadura cubana, te busca muchos problemas. Hasta ayer por ahí, alguien cuando yo hablé, estaba terminando la directa con el doctor Gustavo León, antier, ayer sí, porque ayer lo hicimos, alguien puso, y tú hablaste mal de Liu Santiesteban. Yo no hablé mal de Liu Santiesteban, simplemente aquello fue cuando Boris Sancho, que me acusaron de la seguridad del Estado. Entonces tengo que defenderme también. Yo no, a la señora Liu Santiesteban no le falté respeto, pero sabemos que son personas, no la señora Liu, pero hay personas que actúan como en Cuba, las bandas de respuesta rápida, y quisieron como desacreditarme o meterme este ruidito en el sistema, y ya yo estoy quemado, y a mí eso de verdad que no me afecta. Lo vi a última hora y ni le respondí a esta persona, porque están puestos para nada más para el detalle, para tratar de cambiar la opinión, y eso de verdad no me afecta. Yo llevo muchos años en esto, y yo tengo una escuela, la escuela de la calle principalmente. Oye, Yuli, y yo hice una directa con lo que tú y el doctor Gustavo León hemos dicho, que en Cuba necesitamos una oposición conservadora, movimiento conservador. Porque yo entiendo que no veo dentro de la oposición cubana un camino hacia lo conservador, sino como nos hemos criado en el socialismo y todos muchos nacimos en el socialismo, nos criamos en el socialismo, tenemos esa tendencia. Y está la revolución de colores, que tú muy bien la has dicho, esa palabra que te quedó, esa palabra tuya, la revolución de colores, y también por muchas otras cosas más, que no quiero ofender a nadie, pero es una revolución de colores lo que estamos viendo en Cuba, y estamos viendo también que se le está limpiando la cara al régimen cubano,
de una manera u otra se le está limpiando todos los días la cara al régimen cubano. Pero tú tienes unas conversaciones aquí. Yo creo que tú me digas eso porque tú me las mandaste. ¿De qué se trata esto? A ver, no. Perdón. A ver. ¿Qué es esto, Duine? No, estos son conversaciones de personas de la oposición hablando de las bondades de Chávez y hablando de las bondades de Maduro y de cómo Chávez hacía consultas nacionales para preguntarle a las personas, no es opositor, él dice que es opositor, está diciendo que le encanta Chávez, que ha dado evidencias de democracia, que hacía consultas populares, o sea, que no era para nada una figura Mike es un opositor cubano, sí, él es una persona que sí es un opositor, bueno, dice él que es opositor o disidente, no sé. ¿Dónde vive? Es una persona que él vive en Cuba, según tengo entendido hasta ahora, no sé si habrá emigrado. Él ha defendido, por ejemplo, el Código de la Familia, cosas así, ¿no? Por el estilo. Y tú hablabas de esa revolución de colores, esa revolución elitista, vamos a decir, artistas nada más. Entonces, si eres artista, pues te salvas, si no eres artista, pues no. Los mismos presos, los presos de conciencia, los presos políticos, pero siempre se menciona a un número determinado de presos, 1 o 2 presos que son los más mediáticos, los más famosos, el resto no se menciona, las famosas llamadas telefónicas a larga distancia. Es decir, hay muchas cosas muy oscuras dentro de la oposición cubana. Y yo creo que no existe una derecha conservadora dentro de la oposición. No se promueven este tipo de valores. No se habla de libertades individuales, por ejemplo. No se habla de las cosas que realmente debería promover la verdadera derecha conservadora. Yo creo que lo que va a pasar, y esto ya entra dentro del plano de la especulación, porque no tengo una bola de cristal, pero yo creo que el castrocomunismo no se va a ir de raíz. Yo creo que el castrocomunismo está mutando, siempre lo he dicho, y lo que las personas conocen como cambio fraude, que fue un término, por cierto, utilizado por Osvaldo Payá, que fue quien primero habló del término cambio fraude, yo creo que el castrocomunismo no se va a ir. Yo creo que lo que va a suceder es una mutación y me parece que eso es lo que las élites de poder tienen preparado para Cuba. Eso es lo que creo que va a pasar. Pero esa libertad completa, vamos a decir, ese desprendimiento total del castrocomunismo, yo creo que no, en mi opinión. Ojalá yo esté equivocada. En esto sí lo confieso, desearía estar completamente equivocada, pero teniendo en cuenta estas declaraciones, teniendo en cuenta el número desproporcionado de gente que está saliendo de Cuba, porque no tienen otra solución y yo no estoy culpando a nadie que se vaya porque yo lo hice también, o sea, sería una desfachatez mía para aquí en una cámara enfrente de 500 personas y decir que sí, que tienen que quedarse e inmolarse. Yo eso nunca lo he hecho. Yo lo que sí creo que la acción tiene que ser organizada y sí creo que Estados Unidos debe cuidar sus fronteras, porque un país que no cuida sus fronteras no se respeta a sí mismo. Nadie duerme con la puerta de la casa abierta esperando que cualquiera entre. Eso es mentira. Y yo creo que un país se organiza de la misma manera que se organiza una casa. Por eso Donald Trump fue tan bueno, porque administró muy bien este país. Y esto es un problema de administración y tiene que ser así, o sea, no puede ser de otra manera. El control que hay, eso no hay quien lo resista. Pero realmente yo, mirando lo que está pasando en Cuba, yo no creo que vaya a existir un cambio radical. Yo creo que el neocastrismo está mutando y cuando ellos lo entiendan, cuando el castrocomunismo lo entienda, porque nosotros no tenemos nada para presionar a los comunistas en Cuba, es cuando este cambio se va a producir. Es así como lo veo y ya te digo, desearía estar equivocada en este punto, pero es lo que estoy mirando y esto ya, como te digo, entra dentro del plano de la especulación política porque, o sea, es una predicción porque realmente la bola mágica no la tiene nadie.
Pero como yo estoy viendo los cambios económicos que se están haciendo, los cambios a nivel ideológico, con todo este código de la familia, toda esta penetración de la ideología de género y todo esto, yo creo que esto va a ser más una mutación que un cambio radical. A mí lo que me duele inmensamente es que se está engañando a la gente y el exilio está engañado, o gran parte del exilio está engañada, pensando que ya el cambio está a las puertas del 2023, cuando en realidad no es así. Yo al menos no lo veo de esa manera. Esa es mi visión. Hay que alimentar el justificar algo, Yuli. Cuando se dice estas cosas irresponsables. Mira, dice Michael, parece, este señor Michael, están hablando de Humberto, me imagino, Humberto López. Dice, no haga comparaciones desproporcionadas. Por cierto, Humberto no es quien mienta, no es el quien mienta en todo. No sé a qué se refiere aquí, discutiendo aquí con una persona. Vamos a ver aquí, ¿qué más hay aquí? Michael González Vivero, Carolina Barrero. Me encantaba Chávez. A ver, ¿quién escribe esto? Michael González Vivero. Me imagino que le dice a Carolina Barrero, me encantaba Chávez y su proyecto. A Carolina, que es otra opositora. Distribuir la riqueza de Venezuela. Fíjense, hermano, de quién quiere. Fíjense la oposición esta, o los llamados opositores de colores, de la cultura, muy intelectuales. Mire lo que están hablando. Y eso es lo que la gente. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué está pasando aquí, amigos míos? Que esto no lo toca nadie. Esto son pocos los que se atreven a tocarlo. Hay mucha complicidad en YouTube. Fue un ejemplo de democracia sometiendo toda consulta popular y atento a los viejos problemas de América Latina, apostando por la integración. Esa es una parte de mi tradición, mi esfera natural. Increíble, Yuli. Increíble esta conversación que estamos viendo. ¿Esto qué es, Yuli? Bueno, esto es una planilla es la declaración de impuestos de Cubanet. En el año 2019, ahí se ve quiénes son los que lo financian, que es la NET, es uno de los que lo financian. Es que ocurre aquí y es un fenómeno del cual yo he hablado. Mientras exista financiamiento para Cuba, hablo de este tipo de financiamiento, de estos grants que en la mayoría de los casos ni se controlan. Mientras existe este tipo de financiamiento, pues no va a haber libertad plena y completa. Yo no estoy en contra de que se ayude a un opositor, pero a un opositor real, a una persona que haga cosas reales, porque sabemos que una vez que tú entras dentro del mundo de la oposición, ya todas las puertas en Cuba están cerradas para ti. O sea, no vas a tener trabajo, no vas a tener absolutamente nada. Pero yo sí creo que este tema del financiamiento para Cuba y financiamiento que se recibe aquí también. O sea, en el caso de Cubalex, Cuba es quien determina qué presos sí y qué presos no. Y ellos son los que, ellos reciben financiamiento para hacer este trabajo. Pero fíjate que los presos que se mencionan son siempre los mismos presos. Entonces tú, agradezco la valentía que tienes de exponer esto en tu canal, porque dices estas cosas en las redes sociales y te acusan de que tú eres una persona que eres del G2. Entonces, realmente, o sea, estas cosas hay que decirlas. Y muchas de estas organizaciones, por ejemplo, como la NET, como WOLA, muchas instituciones que pertenecen al Departamento de Estado de los Estados Unidos, muchos de ellos también reciben financiamiento del Open Society, de la Fundación de Soros. Y eso es globalismo. Por eso yo digo que si Soros está dando el dinero para prensa independiente en Cuba o parte del dinero, pues entonces, ¿cuál es la agenda que se va a llevar a cabo en Cuba? Pues sencillamente la agenda que está planificada, porque el que paga, manda. Esa es la realidad. Y es que realmente de estas cosas no se habla, o se habla muy poco. O sea, ¿quién financia? ¿Quién es el que paga? Por ejemplo, ¿por qué FIU siempre está patrocinando todos estos eventos? Ahora en enero, próximamente, vamos a tener a una persona del toque. Ya hemos hablado aquí en este canal acerca del toque y la vamos a tener ahora en FIU en un evento. Entonces, o sea,
Todas estas organizaciones, universidades, reciben financiamiento de otras élites de poder, ¿verdad? Que a su vez son los que están alentando el globalismo, la agenda globalista. Pero fíjate que esta agenda globalista se va a seguir introduciendo en Cuba por las vías gubernamentales, como por ejemplo el Código de la Familia, todo este problema de cultura de la ideología de género, todos estos matrimonios que se están aprobando, todo esto se va a ir introduciendo, pero al final yo creo que el plan último es tratar de cubanizando el mundo y hay que tener mucho cuidado con esto. Así mismo. Dime. Es que Julie, tienes problemas con el internet. Las personas me acusan de hacer el que no se habla. Sí, y me ves. ¿Me oyes? A ver ahí si. Ahora sí. A ver, repite porque te fuiste. Ahora sí. No, que me acusan de hacerle el trabajo a la dictadura. Yo no le estoy haciendo el trabajo a nadie, yo simplemente estoy exponiendo ideas de las cuales no se habla. Porque mira, yo te voy a decir algo. Si llevamos 64 años de dictadura y parece que todo apunta, fíjate, todo apunta a una transformación y no a un cambio radical de ese cáncer que es el castrocomunismo, algo estamos haciendo mal. Hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Entonces, no sé, no entiendo cómo las personas no pueden entender este mensaje que estamos queriendo llevar aquí. Julie, increíble. No te puedes. Si es me que, escuchas. Sí, te escuchas excelente. Hermano, y Julie, y mira esto, porque hemos hablado del globalismo y vimos cómo Cuba está insertada en todo esto, la dictadura cubana, y cuando yo te escucho hablar de que el Soros está financiando a prensa independiente de Cuba, yo cojo miedo. Y yo veo que estas cosas no se hablan con la seriedad como tú lo abordas, tan claro como tú lo abordas, sin miedo, sin mordaza, porque hay mucho miedo afuera, perder suscriptores, perder el beneficio del billete. No puedes tocar a esas élites, porque también tenemos una élite aquí que tú no puedes tocar. Yo siempre digo que la prensa de aquí, ni los influencers, algunos influencers no tocan a los políticos del sur de la Florida ni con el pétalo de una rosa. Parece, criticamos la televisión cubana y no vemos, dice que no se me escucha. A mí no se me escucha o sí se me escucha. Díganme si a mí me escuchan, porque hay alguien que me dice que no me escucha, por favor. Díganme si me escucho, por favor. Julie, ¿tú me escuchas bien? Yo te oigo bien. Por momentos te ibas, pero ahora sí te oigo bien. Entonces, sí. Criticamos la prensa cubana y tenemos el comportamiento aquí como la prensa cubana, como cuando tenemos a los políticos no le hacemos preguntas de rigor. Simplemente nos reímos con los políticos y hasta lo apuntamos para, ¿cómo es? Le damos hasta publicidad para que lo endorsamos y le metemos ahí, a tú sabes, para que salga como político. Y digo, en manos de quién estamos, mi amiga Julie, con todas estas cosas que estamos viendo, con lo que tú nos dices, de verdad que abordas unas cosas con mucha seriedad, pero vamos a ver unos videos, Julie, porque en manos de quién estamos, Julie, y esto sí es muy serio, amigos míos. Y vamos a hacerlo porque tenemos a nuestra amiga Julie. Julie, ¿dónde está el dinero de Ucrania? Aquí está. El IRS acaba de emitir una advertencia importante. El 1 de enero de este año 2022 entró en efecto la nueva regla del IRS, donde negocios pequeños o personas que obtuvieron más de $600 en una o varias transacciones, ya sea por vender productos o dar servicios, usando las aplicaciones como Venmo, Cash App, PayPal, Square y otras aplicaciones, a emitir un formulario 1099K, el cual les va a llegar a las personas automáticamente en enero para reportarle al IRS. Así que cuando usted reporte los impuestos del año 2022, el próximo año va a tener que reportar esos ingresos extras. Pero hay un loophole que al español se traduce como una escapatoria, porque existe una plataforma que no está sujeto a emitir o reportarle impuestos al IRS. Esta aplicación se llama Zelle. La razón por la que Zelle no está obligada a reportarle transacciones al IRS
es porque Zelle es un sistema de transferencia de fondos de banco a banco. A diferencia de las otras aplicaciones que mencioné en el pasado, estas cuentas retienen los fondos por 1 o 3 días primero y después hacen la transferencia. Y me imagino que la siguiente pregunta es, Kevin, ¿quién aprobó esa legislación para darle tanto poder al IRS para revisar transacciones de más de $600? Esta fue una propuesta demócrata que fue creada en el año 2021 y que fue aprobada en el año 2021, y esta se llamaba American Rescue Plan. Y esta también tenía el tercer cheque de estímulo y otros créditos. Y les voy a dar un dato perturbador. Esta propuesta no obtuvo ni un tan solo voto republicano. Julie, fíjate, estamos viendo cómo se emiten unas leyes donde ahí te van a meter en estas transacciones que no se debería de cobrar impuestos, nos las están obligando porque hay que recaudar todo ese dinero que está saliendo. Pero también va a venir también, Julie, el dinero que dieron también de estímulo y que han dado de estímulo. En varios estados van a tener las personas que reportarlo a la IRS. Entonces, fíjense, porque hay que justificar el dinero que se está yendo para Ucrania. Este paquete económico se lo van a quitar al contribuyente norteamericano. O sea, la sociedad americana está dormida, pero fíjate cómo se hace política sin los demócratas conciliar, como se debe hacer en política en este país, como siempre se ha hecho. Hay que conversar con el contrario en el Congreso, a llegar a acuerdos políticos, y más cuando el dinero del contribuyente. No, los demócratas usaron el poder que tenían con eso y lo aprobaron completo, y se jodió el contribuyente norteamericano. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Viste dónde va el dinero? ¿Quién va a pagar el dinero de Zelensky? No te escucho. Sí, estaba en mudo. Ellos dicen que sí se puede hablar, pero tienes que leerte 4.200 páginas primero para poder llegar a un acuerdo. Tienes un tiempo récord para leerte las 4.200 páginas. Mira, tú sabes que yo me río mucho para no llorar, honestamente, porque todo esto es muy orwelliano. Y yo realmente creo que en una de las primeras intervenciones que hice lo dije. O sea, todo este dinero hay que sacarlo de algún lugar porque el Estado no produce nada. El Estado no produce nada. O sea, eso es una cosa que hay que tener bien clara. Los políticos no producen absolutamente nada. Ellos son ricos y el salario de políticos lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Por tanto, ellos no producen absolutamente nada. Entonces, ese dinero hay que sacarlo de algún lugar, lógicamente. Los famosos chequecitos de estímulo para dejar a la gente en la casa, para que no trabajen y para tener a la gente todavía más controlada y más dependiente, pues también lo van a sacar. Como decimos en buen cubano, ese dinero lo van a sacar del lomo. Como decía mi abuelita, ese dinero lo van a sacar del lomo. Así que, sencillamente, ese es el socialismo. Y yo realmente no me alegro de que esto pase porque, lógicamente, yo vivo en este país y no me puedo alegrar de las desgracias, ¿no? Económicas de este país. Pero realmente ese es el socialismo, y es bueno que las personas entiendan que ese es el socialismo que hay que combatir. O sea, ellos tienen que sacar el dinero de algún lugar. ¿Cómo la van a sacar? Bueno, aumentando las tasas de interés, aumentando los impuestos a la propiedad, buscando leyes por aquí y por allá, para entonces no, a los propietarios de las viviendas le vamos a subir tanto. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. O sea, no hay forma de sacar el dinero que no sea así, sacándolo de las personas, del trabajo del contribuyente americano. Y eso Así es lo que mismo. estamos desgraciadamente viviendo aquí con la complicidad de los políticos. Así mismo. Vamos a ver, Julie, porque esto está muy bueno. Esto está muy bueno, a ver. Esto después. Aprovechando el trasiego de viajeros y turistas, muchos de origen cubano, los manifestantes se ubicaron en este concurrido aeropuerto. Aquí estamos, un grupo de cubanos que estamos en contra del bloqueo y nos hemos reunido aquí para protestar y pedir por el fin del bloqueo a favor de la familia cubana. A pesar de la creciente hostilidad contra todo intento de tender puentes con Cuba, los manifestantes expresaron una demanda que genera muchas reacciones en una ciudad como Miami, donde los medios de comunicación y los políticos locales
reproducen un discurso de odio y de línea dura contra Cuba. Entre los asistentes estuvo Max Lesnick, de Alianza Martiana, un hombre que durante décadas, en tiempos de mayor confrontación o de relativa calma, ha trabajado intensamente por el fin del bloqueo. Aquí estamos en el aeropuerto internacional de Miami, los cubanos de vergüenza contra el bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. Una jornada gloriosa donde le decimos a los turistas y a los viajeros que el criminal bloqueo debe cesar ya. El presidente Biden, haciendo uso de su derecho constitucional de presidente, debe tomar medidas para que el bloqueo, por lo menos si no se levanta totalmente, sea más benigno con el pueblo de Cuba. La caravana de Miami contra el bloqueo a Cuba, una coalición que agrupa a Puentes de Amor, Alianza Martiana y otras organizaciones y cubanos y cubanas diversas, se unen para exigir el fin de las sanciones. Apelan una vez más a la administración de Joe Biden para que restablezca los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el envío de remesas, que retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y que vuelva la cooperación científica y cultural entre ambos pueblos. Ahí ve, el señor Rubén. A ver, déjeme responderle al señor Rubén. No sé si usted no ve mi canal, ni el de Yuli, pero nosotros hemos denunciado también a las organizaciones castristas, procastristas que cogen grano. Aquí nosotros no estamos parcializados con nadie. Aquí nosotros no somos pa' aquí, hablamos claro al pan pan y al vino vino, Rubén González. Por eso es que no le dan vista a estos tipos de canales. Por eso que tratan de obviar a estos canales. ¿Sabes por qué? Porque la verdad duele. La verdad duele. Y como duele la verdad, porque hay muchos intereses. En este canal, Rubén, con el señor Boris Sancho, que hizo una investigación como nadie ha hecho sobre los GRAN, también se habló de organizaciones procastristas que agarran dinero. Aquí hay gente que organizaciones que agarran dinero para dar patinetas, organizaciones para encuadernar libros, le han dado casi $1 millón. Para la casa de Hemingway, que atiende el Ministerio de Cultura, le han dado más de $500,000. Le hemos acusado aquí en este canal. Parece que usted es nuevo en el canal. Así que nosotros hablamos de todo. Y atacamos al castrismo con fuerza, que nadie se equivoque. Pero también lo mal hecho hay que atacarlo. Y aquí estamos apuntando para todos lados. Yo apunto para todos lados. Pero sigue para que veas el canal y busca las directas para atrás, para que veas que conmigo no hay casualidad. Y con la señora Yuli tampoco hay casualidad. ¿Ok? Simplemente las cosas hay que decirlas, porque estamos en democracia. Y hay que hablarlas. No podemos tapar lo mal hecho. No podemos seguir tratando de limpiar un régimen corrupto y asesino. Porque como dice Yuli, aquí hay organizaciones que no mencionan a todos los presos políticos, que van a reuniones y nada más tienen las fotos de 2 o 3 presos políticos. Hay muchos presos políticos en Cuba. Pero además hay un preso político que nadie toca y casi ninguna organización de esta toca, que es un capitán que no ha pactado con el régimen, que le han dado el teléfono para que hable y no habla, porque él dice que no le lava la cara al régimen, que está 22 años preso en una mazmorra y ha estado 12 años en el hueco y no se ha rajado. Y apuntamos para que den la libertad al capitán Ernesto Borges. Porque este país debe de abogar antes de soltar a Ana Belén Monte. Tiene que pedir la liberación del capitán Ernesto Borges por encima de cualquier preso político, aunque todos tengan que estar fuera. Pero estamos hablando de un hombre que tiene 22 años, que le prestó servicio a este país. Y como ese hombre, hay muchos oficiales del Ministerio del Interior presos en las mazmorras que nadie lo sabe y no han pactado con la dictadura cubana. La lista es larga de oficiales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas que están en Guanajay, en cárceles de castigo.
La lista es larga, pero muy larga. Y entonces nosotros estamos aquí para decir lo que es, lo bueno y lo malo. Y apuntamos para todos lados. Yo apunto para todos lados. Conmigo no hay casualidad. Así que para que sepa. Julie, vamos a seguir. ¿En manos de quién estamos? Esto no me interesa. Esto tampoco. Este, pero quiero que vean este. Escuchen esto, amigos míos. Una película que salió hace tiempo. La escena de esta película que te voy a mostrar ahora nos dice que todos los que fueron al mundial podrían llegar a venir infectados con un virus, el cual va a ser propagado a través de ellos en cada una de sus naciones. Miremoslo juntos. Entiendo por qué querrías matar al director de la Organización Mundial de la Salud, pero bombardear la final. ¿Bombardear? La final del mundial. No hay bombas. Es una enfermedad. Es un virus llamado RD9, o como a mí me gusta llamarlo, pura mundial. Ajá. Al final del partido, todos los que están en el estadio estarán infectados. Presta atención. Los síntomas empezarán a aparecer en 2 o 3 semanas. 96.000 fanáticos de todo el mundo habrán regresado a su casa y propagado la enfermedad. ¿Por qué haces esto? Bueno, piénsalo. Tenemos 5.000 millones de personas habitando un mundo que solo puede alimentar a 5. Solo quiero que el mundo sea un lugar mejor, es todo. Eliminando el excedente. ¿Te hace acordar Pura algo? mundial. ¿Y a quién exactamente quieres eliminar? A la basura. A los imbéciles que no paran de beber. Que se reproducen como conejos y se quedan en su casa esperando que el resto los mantengamos. Wow. Seamos honestos, nadie los va a extrañar. ¿Crees que es casualidad que revelen este tipo de cosas en la escena de una película? ¿No te hace acordar un poco a la agenda Illuminati y su macabro? La escena... ¿Qué te parece, amiga mía? Bueno, como yo siempre digo, ya esto entra un poco en el plano de la especulación, ¿no? Pero fue una película que se hizo antes, pero fue antes del Mundial. Antes del Mundial, sí. Lo que antes era especulación, pues ahora ya son realidades, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar. Lo que sí es cierto es de que hay una agenda planificada para tratar de controlar a las personas a través del aborto, a través de la ideología de género. O sea, esas son cosas que ya no son especulativas, son realidades, ¿no? Y habría que esperar a ver qué pasa. Y esto... ¿Qué me entiendes? Vamos a ver esto, Julie, esto también. Vamos a volver a ver esto, porque esto está... Parece que se fue el internet y no te escuché. ¿Qué te parece ese video, Julie? Estamos jugando bueno, a ser el Dios. video ya lo había visto. A mí realmente estas cosas, a ver, este juego del ser humano de intentar ser Dios es muy peligroso. Es extremadamente peligroso y yo creo que estamos en una pendiente bastante delicada.
Y mira, te voy a decir algo. Las personas piensan que tener hijos es un derecho. Y tener hijos no es un derecho, ni es un derecho humano, como algunas personas por ahí piensan, ¿no? Por ejemplo, y voy a tocar un punto bien, las parejas del mismo sexo. Las parejas del mismo sexo no se reproducen, no pueden tener hijos porque biológicamente es imposible. Entonces, cuando se recurre a ciertos métodos, por ejemplo, como el alquiler de vientres o cualquier otro método, Una industria, estos oye, son permiso, fallas sociales. una industria millonaria, Julie, una industria millonaria, el alquiler de vientre. Sí, exacto, exactamente, exacto. Es una industria millonaria. Entonces, cuando una pareja, por ejemplo, acude a este tipo de método para componer, pues esto depende de una falla social. Y hablo de falla social porque, por ejemplo, no hay nada más desnaturalizado que llevar un hijo en tu vientre y después entonces tenerlo que entregar a otras personas para que lo cuiden. Eso para mí es mi criterio. Entonces yo creo que cuando uno asume el reto de unirse con una persona del mismo sexo, cuando digo reto, digo porque, bueno, a nivel social eso pudiera representar un reto para mucha gente, uno tiene también que asumir la idea de que no vas a poder concebir, porque no es un derecho tener hijos, como la gente piensa. Eso es un privilegio que se le concede a las personas, a las familias de matrimonios de hombre y mujer, lo que realmente es un matrimonio, lo otro es una unión. Eso sería otro punto también. O sea, las personas de un mismo sexo no son matrimonio, son unión. Y esto tiene que quedar bien claro. Y no importa cuántas veces el Estado diga lo que quiera decir. El matrimonio es anterior al Estado. Por tanto, el Estado no tiene que legislar sobre lo que es un matrimonio. La familia es anterior al Estado. Y ese es el argumento. Ahí no hay otro. Entonces, cuando el Estado se pone a inventar lo que es un matrimonio, pues entonces es un error. Realmente es un error. Y eso yo lo he manifestado públicamente. Entonces, todo esto es parte de una agenda que pretende controlar la sociedad, que pretende controlar la población y lo hacen precisamente porque ese es el fin. Y el fin último es acabar con la familia, que es una forma de propiedad. Es realmente la primera propiedad. O sea, tu familia, tu cuerpo es tu propiedad. Y esta gente quiere acabar con esto. Y lo están haciendo a través de muchas formas. Ideología de género. La ideología de género, por ejemplo, que incluye la mutilación de órganos en muchos casos o en la mayoría de los casos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que hacen sus operaciones de reasignación, pues tienen que cortarse, hacerse las mastectomías, por ejemplo, o sea, entrar en procesos hormonales que les van a impedir quedar embarazadas o tener hijos. O sea, que es un proceso complejo y doloroso y que muchas veces desencadena en el suicidio. Lo que pasa es que estas cosas no las dicen, no las hablan porque la misma censura y la misma agenda no lo permite. Entonces, es así realmente. Y yo creo que todos estos experimentos al final nunca van a llegar a buen recaudo. Yo no estoy en contra de la ciencia, ni estoy en contra del avance, pero creo que estos experimentos con la vida humana, al menos a mí, realmente no me parecen para nada acertados. Me parece que estamos jugando a ser Dios y esto es muy peligroso. Es lo que creo. Sí, comenzamos con la cabra esta, ¿cómo es? Con esta cabra, ¿cómo se llamaba en Inglaterra? Que le hicieron la clonación, ¿cómo se llama? La cabrita aquella, ¿te acuerdas? Que tenía un nombre, que le pusieron, la clonaron. Ahí comenzaron a hacer los experimentos. Esto viene de tiempo. La gente pensará, bueno, Carlos, bueno, es que hemos visto cosas que han pasado. Yo vi hace muchos años, estaba en Cuba y me cayó esa película, Sendero al Paraíso, donde intentan, tú sabes que las Torres Gemelas intentaron explotarla primero con bombas por debajo y no pudieron. Cogen a los tipos, van al Medio Oriente en una operación y recogen a los tipos que le hicieron y los meten y los traen para Estados Unidos, para juzgarlo en Estados Unidos. Y a Dolly, gracias, a Ari, gracias. Y los tipos, Julie, esa película desaparecieron. Porque los tipos, cuando llegan al aeropuerto de Nueva York, va un helicóptero de los federales a recogerlo y los pasa por frente de la Torre Gemela
Y el terrorista dijo, el próximo paso es el derrumbe de ustedes. En la película está. Eso fue años, cuando fue el primer atentado a las Torres Gemelas. ¿Y qué pasó posteriormente en el 2001? Se cayeron las Torres Gemelas. ¿Dónde estaban estudiando los terroristas? ¿Dónde se entrenaron en aviación? En las escuelas norteamericanas de aviación. ¿Cómo entraron? ¿Quién los persiguió? ¿Quién los vio? Sobre eso voy a hablar ahora cuando despida a Yuli. Para siempre, Yuli. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el canal. Que pases una linda Navidad al lado de tu familia y un feliz año próspero, con mucha salud sobre todo, y también la economía, que debemos mejorar la economía, y así que el próximo año te cases y que me invites a tu boda, si te casas, ¿no? Nos invitas a tu boda, para ir toda la familia para Miami. Felicítame a tu novio. Ok, no hay problema con eso. Siempre es un placer, de verdad, Yuli, contar con tu gracias también, Carlos, por invitarme, por tocar estos temas con tanta valentía, y por hablar de las cosas que en otros canales realmente se obvia, ya sea por interés o por temor o por ambas. Y le agradezco también a las personas que se conectan, siempre están aquí hoy, y bueno, cuando yo estoy también. Muchas gracias. Un abrazo en la distancia. Dios te siga bendiciendo. Un saludo principalmente a tu papá. Me lo saluda, que no lo he conocido. Hemos estado en Miami. Para la próxima te dije que tengo que ir tengo que conocer a tu papá. No sé por qué no lo han llevado a desayunar cuando vamos por allá, pero para la próxima lo vamos a conocer. Verás que sí. Como siempre, Yuli, gracias por tu conocimiento, tu inteligencia. Dios te bendiga mucho y te traiga cosas buenas para estas crismas y también para el próximo año. Siempre sé que eres una mujer de Dios y que debemos de contar, y qué bueno que contamos con mujeres como tú, que pueden tener un futuro brillante en este país, pueden hacer mucho por los Estados Unidos del mundo para luchar contra el comunismo y la izquierda perversa globalista. Así que muchas gracias, amiga mía. Gracias. Dios te cuide mucho y muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nuestra amiga Yulidi, como siempre, muy clara. Rapidito vamos a tocar el tema después que vengamos de la pausa comercial. ¿Qué está pasando en el Ministerio del Interior? En esta ola de migrantes que está viniendo de Cuba. ¿Cuál ha sido el plan y qué está pasando ahora mismo en Cuba con oficiales del Ministerio del Interior? No se muevan. Vamos a regresar enseguida. Enseguida regresamos. No se me muevan. Amigo, ¿qué está pasando en Cuba con el Ministerio del Interior? ¿Y cuál es la maniobra y la nueva estrategia de la seguridad del Estado a través de las migraciones? Déjenme ver si yo tengo ese video por aquí. No está. Ok. Tranquilo. Ese fui yo el responsable. Hemos visto durante los últimos tiempos una maniobra de la dictadura cubana y una pantalla de la dictadura cubana para ocultar lo que ellos quieren de verdad ocultar el problema y la estrategia de la dictadura cubana. A raíz que se ha dado esta ola masiva de cubanos saliendo del país, también se dice que han pedido muchas bajas
algunos jóvenes o miembros del Ministerio del Interior, no tan jóvenes. Y algunos de estos oficiales o exoficiales del Ministerio del Interior ya no los están viendo en sus barrios, en sus casas. Y parece que todo indica que en la ola masiva de personas entrando a los Estados Unidos, están entrando oficiales del Ministerio del Interior. Y para ocultar y tapar todo esto, ¿qué está sucediendo? Nos están mandando periodistas, deportistas, que se están yendo fácil de Cuba y toda la atención está dirigida hacia esta prensa, hacia estos peloteros y deportistas que se están yendo del país. Si nosotros comenzamos a ver lo que está sucediendo de un tiempo para acá, la cantidad de personas que han trabajado en Radio Reverde, en la televisión cubana, que han salido de Cuba muy fácilmente por el aeropuerto José Martí. Yo me estoy congelando. Díganme si yo me estoy congelando. ¿Me estoy congelando yo? Porque yo me veo bien por allá. ¿O fue Yuli? Díganme, por favor, Aime, alguien. No me estoy congelando, gracias. Entonces, si soy yo, alguien que me ve, que revise su equipo. Por favor, no me estoy congelando. Y yo he visto y he observado algo que me ha llamado la atención, cómo han salido periodistas de la radio y de diferentes medios de comunicación en Cuba y han llegado muy rápido a los Estados Unidos de América. En muchos de los casos, en algunos de los casos, son periodistas o personas que van a formar parte posteriormente de agentes de opiniones, que eso lo sabemos para qué se van a plantar aquí. Agentes de opiniones que después lo vamos a ver abogando por una mejor relación con el pueblo cubano, con Cuba. No tocan a la dictadura, la tocan por encima, pero quieren y van a abogar por el intercambio de cubanos y que los cubanos vayan a la isla y el intercambio cultural regrese a tiempos de Obama. Entonces, no estamos puestos para ver las cosas. Y hablé con una persona en Cuba y me dice, Calvo, está pasando esto, están saliendo gente que según han pedido baja del Ministerio del Interior y ya no se ven en Cuba. Y posiblemente ya hayan cruzado la frontera y estén plantados en los Estados Unidos de América. Aquí hay algo con los oficiales de seguridad del Estado, principalmente con oficiales de la contrainteligencia. En muchos de los casos, los oficiales de la CI no tienen su nombre de pila, su nombre verdadero, tú no lo conoces, si no tienen otros nombres. Y posteriormente pueden venir a los Estados Unidos con su verdadero nombre en un pasaporte o un pasaporte falso hecho por la dictadura cubana con un sobrenombre, otro nombre, para que el hombre entre a los Estados Unidos de América. Estamos hablando que todo parece indicar que es un número considerable de personas que han pedido la baja del MININ, como este mayor que llegó del DTI o del PTI, porque es PTI o DTI, llegó en una lancha y lo sacaron, porque yo tengo que decir algo. Nadie, por muy amigo que sea de alguien del Ministerio del Interior y menos de la policía, le va a decir, móntate en una lancha que nos vamos del país. Porque esos son misiones, esos son escapes que tú no puedes avisarle al policía. Entonces, lo más interesante que hay aquí y que está poniendo en peligro a este país, que no son todos esos cubanos que quieran venir, que vienen, ¿a qué vienen esos oficiales y se están declarando como oficiales del ministerio, que fueron oficiales del Ministerio del Interior en la frontera? Entonces, vamos viendo gente de influencia,
del medio de comunicación de la dictadura cubana que están entre nosotros, pero también hay que ver con qué misión están viniendo algunas de esta gente que dicen que ya no están en el Ministerio del Interior y que no se han declarado ante las autoridades federales como miembros del Ministerio del Interior cubano. ¿Cuál era su misión que hacían ahí? Porque ya hay un gran número de gente del ministerio en los Estados Unidos de América y que nunca lo han dicho. Por ahí han salido algunas caras que se han acusado de personajes que trabajaron en Villa Marista, que están paseándose entre nosotros. Oficiales del DTI, de Cien y Aldabó, que se están paseando entre nosotros y no declararon a las autoridades federales que fueron policías del DTI o fueron miembros del Ministerio del Interior. Y esta avalancha de cubanos que estamos viendo, que son 250,000 y más que vienen en camino, todos estos agentes de influencia, como los que vimos Marlene en el aeropuerto y toda esta gente, se le van a sumar muchos más cubanos estos que han venido, que no vienen por problemas políticos, que muchos vienen porque se le acabó el pollo, porque se agobiaron de vivir con una economía paupérrima. Y yo lo entiendo, todos huimos. Pero como siempre he dicho, es inmoral regresar al país donde te hicieron escaparte, donde te hicieron pasar todos esos problemas para llegar a los Estados Unidos y que a los 2 años regreses a Cuba. Para eso están muchas de estas personas, de agentes de opiniones, llegando con un buen vocabulario, gente que se expresa muy bien, que son conocidos por esta gran cantidad de nuevos cubanos que están llegando, porque son vistos, fueron escuchados en la radio, fueron leídos en la prensa o fueron vistos en la televisión cubana. Y eso, su plan es actuar desde adentro para cambiar la demografía del exilio cubano. El target es Miami. El target es cambiar todo la demografía y cambiar ideológicamente al cubano que está establecido. Ya vemos cómo esta gente se planta en el aeropuerto, cómo lo dejan entrar al aeropuerto a manifestarse en el aeropuerto de Miami. Estamos viendo la fuerza que ha cogido el movimiento izquierdista socialista en los Estados Unidos de América. Estamos viendo cómo se han insertado caras nuevas a este movimiento del aeropuerto. Fíjense, en este lugar del aeropuerto eran pocos los conocidos. Eran pocos los conocidos. Estamos viendo otras caras nuevas manifestándose y vamos a ver muchas más, porque hay muchos que dicen que no vienen por problemas políticos. Hay muchos que critican la ayuda que cogen en los Estados Unidos. Hay muchos que no están contentos. Se regresó una muchacha de Wisconsin, no sé de dónde, se acaba de regresar, entró por la frontera y creo que Aimé me la mandó o me dijo, la muchacha regresó para Cuba porque dice que no soporta vivir en los Estados Unidos de América. Entonces, estas personas que no se van a adaptar, ¿qué van a hacer algunos? Van a estar trabajando y van a ir a Cuba y van a ir de mula y no van a salir de Cuba. Y para cambiar, que es importante cambiar el sentido del voto en el exilio cubano, es que muchos cubanos posteriormente a los 5 años se hagan ciudadanos americanos y se vuelvan demócratas para poder ir a Cuba. Porque aquí el eslabón o el punto importante que quiere la dictadura cubana y los demócratas y los que quieren ayudar a la dictadura es que el cubano viaje normalmente a Cuba. Por eso vimos la manifestación en el aeropuerto. ¿Qué quieren ellos? Que recuerden que si esto se normaliza, como en tiempos de Obama, la dictadura cubana va a recibir 700,000 o más o 10,000 millones de dólares por concepto de remesas familiares. Porque no solamente es la remesa familiar. Estamos viendo que estos cubanos se van a unir a los que están aquí ya, los que estamos aquí ya, que mandan y compran comida a través de la internet, que beneficia al régimen cubano, que hacen las recargas telefónicas a la gente
en Cuba para poder comunicarse contigo, estamos hablando de una cifra de más de 10 mil millones de dólares que agarra la dictadura cubana por concepto de migración, por concepto de toda la ayuda y toda la responsabilidad que se nos ha echado en el hombro a nosotros con Cuba. Porque el régimen cubano en estos momentos necesita 300.000 turistas este mes para llegar a una meta de hace 2 años, que no han tenido recuperación económica. ¿Cómo van a recibir 300.000 turistas? No lo van a recibir en este mes. Entonces el régimen cubano, si vemos el modus operandi que está sacando a todo el mundo de Cuba y personalidades y peloteros que le pueden dar y deportistas que le pueden traer medallas y victorias, no le interesa al régimen cubano. El régimen cubano quiere realmente que la atención se desvíe por muchas personas de las redes sociales, se desvíe a estos periodistas y a estas personas que van llegando al país, que pueden tener algunos un peso importante porque se puede convertir en agente de opiniones. Pero ¿por qué nos ponen esto como pantalla? Porque se supone que estén entrando oficiales del Ministerio del Interior para que nosotros no estemos al tanto de esos oficiales que reprimieron en Cuba, que fueron miembros de la contrainteligencia y que están entrando a los Estados Unidos de América. ¿Con qué finalidad? No sé. Si algunos posteriormente se van a convertir en cliniqueros, se van a convertir en testaferros de hacer agencias de viaje, porque tiene que ser con gente de confianza que le respondan a la dictadura cubana. La dictadura esto no lo hace con todo el mundo. Entonces estamos viendo que yo me he percatado y parece que nadie se ha dado cuenta de esto, que estamos al tanto de todos estos periodistas y un deportista y ese fotopelotero. Fíjense cómo está la cosa. Todos los días pasa algo con alguien importante del deporte, de la cultura o de los medios de comunicación en Cuba. Todos estamos ahí, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, atrás parece todo indicar que mucha gente que se supone que han pedido la baja del Ministerio del Interior son activos todavía y van a trabajar aquí en los Estados Unidos de América. Esto está muy interesante y ojalá que las autoridades federales tomen carta en el asunto, muy importante, y que investiguen bien todo el que está entrando por esa frontera. Yo no digo que no venga, pero si fuiste del MININ tienes que decirlo. ¿Qué posición tuviste? Puede ser que vengan con un nombre que no es conocido por las personas, porque la mayoría de los oficiales, la Dirección 21, que es la que atiende directamente a los opositores y disidentes cubanos, tienen nombres falsos y no son sus verdaderos nombres. Y puede ser que posteriormente lo veamos en los Estados Unidos o estén disfrazados en este país con otro nombre y estén abriendo negocios que tengan que ver con la dictadura cubana. Esto es importantísimo. Importantísimo que estemos al tanto de lo que está pasando con esta migración y pónganse para esto. Yo quiero que ustedes vean cuántos periodistas vienen de Granma, el otro, de Juventud Rebelde. Ahora vino una directora de comunicación, creo, de un programa de la televisión cubana, llegó y saludó y se ponen abiertamente, porque fíjense cómo es esto. Antes algunos no se ocultan. Ya viene ella por el aeropuerto y está Cibercuba, el otro, y hacen declaraciones en Cibercuba o en estas plataformas. Entonces todos nosotros estamos exponiéndonos a eso, porque a mí me llama la atención que una mujer o una persona que haya trabajado en el ICR, en medios de comunicación, que todos sabemos que tiene un tinte ideológico, que está atendido por el departamento ideológico del Comité Central del Partido, salga en el aeropuerto y todo el mundo la vea. Y todos estamos comprando y todos estamos entretenidos en eso mientras la dictadura cubana está operando, nos está dirigiendo la vista hacia otras cosas. Yo pienso que nosotros tenemos que estar claros realmente a lo que nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando a un régimen que va adelantito y quiere seguir adelante de nosotros. Por eso es que yo estoy al tanto de esa información, yo la tengo de muchos del MININ que han pedido baja y ya no están en los barrios. ¿Y a dónde están? ¿En dónde están? Si no están en los barrios en Cuba. ¿En qué país van a estar? ¿O por dónde están pasando? ¿Qué está pasando ahí?
Esto es para que sepamos nosotros que yo no compro que todos estos periodistas que están saliendo y están abiertamente en las redes sociales, cuando llegan y exponiéndose al escrutinio público, exponiéndose, no pasa nada, y entonces cae detrás. Siempre recuerden que la dictadura siempre tiene un plan B, un plan C y un plan D. Ana Belén Monte va a salir en enero. Tengo un programa, hace meses que dije que Ana Belén iba a salir, lo dije aquí, que Ana Belén iba a salir, ya es un hecho. Y todo lo hizo por ideología, por el odio que sentía sobre los Estados Unidos de América. Ustedes se imaginan, la asesora principal del Pentágono para el presidente de los Estados Unidos diga que ella trabajó para la dictadura cubana por el odio que sentía por la política errada de los norteamericanos, del gobierno americano contra la isla comunista de Cuba. Te das cuenta el nivel de captación y de penetración de la inteligencia cubana. Bancos, industrias, empresas importantes son target para la dictadura cubana. Ana Belén Monte dio información de las tropas en Afganistán. En el Medio Oriente, Ana Belén Monte dio información de las tropas de Afganistán. Fíjense el nivel de penetración y de información que tenía la dictadura cubana en sus manos. ¿La habrá vendido a otros países esa información? No lo sabemos. Pero esto es lo que yo quería alertar para que no nos vayamos con la de finta, porque veo que nos estamos yendo con la de finta. Ojo con esto. Buenas noches a todos. Quiero desearles a toda esta familia del canal bendiciones por esta Navidad. Que recordemos, quieren acabar con la Navidad, quieren acabar con que celebramos el nacimiento del niño Jesús. Todo ha ido cambiando en regalos. Ahí está la carta para mi niña Carlota, que es la que piensa que le van a traer una carta porque en mi casa es el niño Jesús. Se pone al niñito Jesús. Ella pidió sus regalos. La inocencia de los niños no se le puede quitar. Pero así ha venido. Lo más importante de la Navidad es estar en familia. Es estar orando todos por este país, por la familia, por tu hogar, por el hogar de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y Dios mantenga a toda esta familia del canal unida. De veras que sí. Y pronto podamos tener a Cuba libre. Todos los cubanos poder abrazarnos en una Cuba libre. Sería un sueño anhelado por muchos cubanos. ¿Cuántos años llevamos sin ver a nuestra familia, sin abrazarlos en esta Navidad? En Cuba no hay nada que celebrar. Habana de primera y los otros que van a tocar en el malecón. Esa guagua que chocó en el malecón, que desgraciadamente mató en un carro esa muchacha que se metió contra una guagua y la guagua acabó con un parte del muro, de un pedazo del muro del malecón. Es una señal. Es una señal que en Cuba no hay nada que celebrar. En Cuba lo único que tenemos que celebrar es la libertad de todo el pueblo cubano. Habana de primera, Bambán, todos ustedes. En Cuba no hay nada que celebrar. Hay mucho dolor, hay mucha miseria, hay mucha desesperanza y se han ido más de 250,000 cubanos. ¿Qué vas a celebrar? ¿Van a celebrar el éxodo de más de 200,000 cubanos? Las muertes todos los días en las carreteras cubanas, el estado paupérrimo de los hospitales cubanos, las colas infernales en Cuba para coger un pedazo de puerco. ¿Qué hay que celebrar en Cuba? En Cuba no hay nada que celebrar. Lo vuelvo a decir y con esto me despido. El cubano en ti
está la libertad. Tú sabes cómo. Espero que sabemos el desespero que hay, pero que te recuerde en la fecha de mañana. Es más que una fiesta, es más que comer lata. Es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que después se sacrificó por todos nosotros. Dios los bendiga a todos ustedes, familia del canal. Pásenla en familia, que cenen en familia, oren mucho. Oremos todos por todos nosotros. Oremos por los Estados Unidos, porque muchos pensarán que estamos exagerando en algunas cosas, pero se viene duro, porque están coartando cada día, nos están coartando poquito a poquito nuestras libertades individuales. Ya lo dijo Trump. Recuerden esto, ya fueron por Trump. Si van por Trump y están yendo por Trump, presidente, millonario, ¿qué queda para nosotros? Tenemos que defender este país y esta democracia, que es la más grande del mundo. Nos vemos. Feliz Navidad. Y recuerden llamar a nuestro amigo el doctor René Cabrera al 305-596-0322. Seguro que va a salir contento de ahí, de todo el trabajo que le va a hacer nuestro amigo el doctor René Cabrera. Si tiene mal crédito, ahí se lo van a arreglar. Estamos hablando de un hombre cubano, un joven cubano, que se sacrificó, estudió y abrió su clínica. Trabajó estudiando, trabajó para ahorrar dinero para tener su clínica. Hoy tiene una gran clínica en el Southwest, en Kendall, en Miami. Si tienes problemas con tu boca, vaya a ver a nuestro amigo el doctor René Cabrera a su clínica. Dígale que vieron el comercial con Carlos Carbo. Un hombre muy profesional y un equipo de personas súper profesional. De verdad, se lo garantizo. Con el doctor, nuestro amigo el doctor René Cabrera. También para mi amigo el doctor René Cabrera, feliz Navidad para él y para su equipo. Y a todos ustedes, Dios me los bendiga. Abrazo en la distancia. Nos vemos, recuerden, con Julie D en su canal. Yo les agradezco que ustedes, cada vez que yo enciendo la cámara, ustedes estén ahí para escuchar lo que yo tengo que decir. Gracias a mi amiga Julie D, gracias a todos ustedes. Y nos vemos. Nos vemos. Creo que vamos a empezar a poner algunos videos grabados. Saldré para saludar si hay alguna noticia, pero necesitamos también dedicarle tiempo a nuestra familia, que ha sido un año de mucho trabajo y de mucha información. Y también necesitamos recogernos y estar con nuestros hijos, con nuestra familia. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y nos vamos con el más grande de todos los cubanos, José Martí.